Un autor anónimo escribía: conserva el recuerdo del perfume de la rosa y fácilmente olvidarás que está marchita. El último abrazo es una reflexión sobre los momentos que realmente importan. Esta es la narración de un anónimo conductor de taxi en alguna ciudad del mundo. Hace 20 años yo manejaba un taxi para vivir. Lo hacía en el turno nocturno y mi taxi se convirtió en un confesionario móvil. Los pasajeros se subían, se sentaban atrás y me contaban acerca de sus vidas. Encontré personas cuyas vidas me asombraban, me ennoblecían, me hacían reír o me deprimían. Pero ninguna me conmovió tanto como la mujer que recogí muy tarde en una noche de agosto. Respondí a una llamada de unos pequeños edificios en una tranquila parte de la ciudad. Cuando llegué a las 2:30 de la mañana, el edificio estaba oscuro, excepto por una luz en la ventana del primer piso. Bajo esas circunstancias, muchos conductores solo hacen sonar su claxon una o dos veces, esperan solo unos minutos y después se van. Pero yo he visto a muchas personas que dependen de los taxis como su único medio de transporte, así que esperé. Aunque la situación se veía peligrosa, yo siempre iba hacia la puerta. Este pasajero debe ser alguien que necesite de mi ayuda, pensé. Por lo tanto, caminé hacia la puerta y toqué. 1 minuto, respondió una frágil voz. Pude escuchar que algo era arrastrado a través del piso y, después de una larga pausa, la puerta se abrió. Una pequeña mujer de unos 80 años se paró enfrente de mí. Llevaba puesto un vestido floreado y un sombrero con un velo, como alguien de una película de los años 40. A su lado había una pequeña maleta de lona que le ayudé a cargar. El apartamento se veía como si nadie hubiera vivido ahí durante muchos años. Todos los muebles estaban cubiertos con sábanas, no había relojes en las paredes, ninguna baratija o utensilio. En la esquina estaba una caja de cartón llena de fotos y una vajilla de cristal. Repetía su agradecimiento por mi gentileza. No es nada, le dije. Yo solo intento tratar a mis pasajeros de la forma que me gustaría que mi mamá fuera tratada. Oh, estoy segura de que es un buen hijo, dijo ella. Cuando llegamos al taxi me dio una dirección, entonces preguntó: ¿podría manejar a través del centro? Ese no es el camino corto, le respondí rápidamente. No importa, dijo ella. No tengo prisa, voy al asilo. La miré por el espejo retrovisor. Sus ojos estaban llorosos. No tengo familia, continuó ella. El doctor dice que no me queda mucho tiempo. Tranquilamente apagué el taxímetro. ¿Qué ruta le gustaría que tomara?, le pregunté. Durante toda la madrugada manejé a través de la ciudad. Ella me enseñó el edificio donde había trabajado como operadora de ascensores. Manejé hacia el vecindario donde ella y su esposo habían vivido cuando estaban recién casados. Me pidió que nos detuviéramos enfrente de un almacén de muebles donde una vez hubo un salón de baile al que ella iba a danzar cuando era joven. Algunas veces me pidió que pasara lentamente enfrente de un edificio en particular o una esquina. En esos momentos observaba en la oscuridad y no decía nada. Con el primer rayo de sol apareciéndose en el horizonte, ella repentinamente dijo: estoy cansada, vámonos ahora. Conduje en silencio hacia la dirección que ella me había dado. Era un edificio bajo, como una pequeña casa de convalecencia, con un camino para autos que pasaba bajo un pórtico. Dos asistentes que vinieron hacia el taxi con mucha amabilidad vigilaban cada movimiento de la señora. Debían haber estado esperándola. Yo abrí la cajuela y dejé la pequeña maleta en la puerta. La mujer estaba lista para sentarse en la silla de ruedas. ¿Cuánto le debo?, preguntó, buscando en su bolsa. Nada, le dije. Tienes que vivir de algo, me respondió. Habrá otros pasajeros, le respondí. Casi sin pensarlo me agaché y la abracé. Ella me sostuvo con fuerza y dijo: necesito otro abrazo. Apreté su mano, di la vuelta y caminé hacia la luz de la mañana. Atrás de mí una puerta se cerró. Fue un sonido como de una vida concluida. No recogía ningún pasajero en ese turno y manejé sin rumbo por el resto del día. No podía hablar. ¿Qué habría pasado si a la señora le hubiese recogido un conductor malhumorado o alguno que estuviera impaciente por terminar su turno? ¿Qué habría pasado si me hubiera rehusado a tomar la llamada o hubiera tocado el claxon una vez y me hubiera ido? Tras una rápida ojeada, no creo que haya hecho algo más importante en mi vida. Estamos acostumbrados a pensar que nuestras vidas están llenas de grandes momentos, pero los grandes momentos son los que nos atrapan felizmente desprevenidos. La gente tal vez no recuerda exactamente lo que tú hiciste o lo que tú dijiste,
pero siempre recordarán cómo los hiciste sentir. Hay historias que parecen pequeñas, historias que ocurren en silencio, historias que nadie graba, que nadie publica, que nadie convierte en noticia, pero hay historias que contienen dentro de sí toda la profundidad de la vida humana, y esta es una de ellas. Un simple conductor de taxi, una anciana, una noche cualquiera, y sin embargo en ese encuentro aparentemente común, se reveló una verdad que muchas personas tardan toda la vida en comprender, porque a veces pensamos que la vida está hecha de grandes acontecimientos, grandes logros, grandes celebraciones, grandes victorias, pero lo cierto es que la vida está hecha de momentos pequeños, momentos que pasan desapercibidos, pero que para alguien puede significar absolutamente todo. Imagina esa escena, una ciudad dormida, las calles vacías, las luces amarillas de los postes iluminando el silencio de la madrugada. Un conductor recibe una llamada, podría haber hecho lo que muchos hacen, tocar el claxon, esperar unos segundos y marcharse, pero no lo hizo. Decidió esperar, decidió caminar hacia la puerta y ese pequeño acto cambió por completo la historia de aquella noche, porque detrás de esa puerta estaba una mujer que se despedía de su vida. Y en ese momento comprendemos algo profundamente humano. Nunca sabemos qué está viviendo la persona que tenemos delante. Tal vez alguien está cargando una tristeza enorme. Tal vez alguien está enfrentando su última etapa de su vida. Tal vez alguien simplemente necesita que otro ser humano lo trate con dignidad. El filósofo Martin Buber decía una frase extraordinaria: la verdadera vida ocurre en el encuentro. Y eso es exactamente lo que ocurrió aquella noche. Un encuentro, dos vidas cruzándose por unas horas, pero un encuentro capaz de marcar una vida entera. Durante años, aquel taxi se convirtió en algo curioso, un confesionario. Las personas entraban y contaban su vida, las alegrías, sus frustraciones, sus pérdidas, porque los seres humanos tenemos una necesidad profunda: ser escuchados. El psicólogo Carl Rogers decía algo extraordinario: ser escuchado profundamente es una de las experiencias más poderosas que puede tener una persona, y muchas veces olvidamos esto. Vivimos en una época de ruido, pero con muy poca escucha. Todos quieren hablar, pocos quieren escuchar, y sin embargo, escuchar puede ser uno de los actos más grandes de amor. Ese conductor no dio discursos, no dio consejos, simplemente escuchó, y para aquella mujer eso fue suficiente. La anciana pidió algo curioso. No quería ir por el camino más corto, quería recorrer la ciudad, quería ver lugares, el edificio donde trabajó, el barrio donde vivió con su esposo. No estaba buscando distancia, estaba buscando recuerdos, porque cuando la vida llega a su última etapa, no recordamos el dinero, no recordamos las posesiones, recordamos los momentos. El escritor Gabriel García Márquez lo expresó de manera hermosa: la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Y esa noche aquella mujer estaba recorriendo su propia historia. Cada esquina era una página, cada edificio era un capítulo, cada silencio era una memoria, y aquel conductor se convirtió en el testigo silencioso de ese viaje. Y si lo pensamos bien, los recuerdos más poderosos casi nunca son los más espectaculares. Muchas veces son los más sencillos: una conversación en el momento justo, una persona que decidió quedarse cuando todos los demás se fueron, un gesto de bondad inesperado. Eso es lo que verdaderamente permanece en la memoria humana. Por eso debemos preguntarnos algo importante: ¿qué clase de presencia somos en la vida de los demás? ¿Somos una prisa más en su camino o somos una pausa de humanidad en medio del ruido del mundo? El escritor y pensador C.S. Lewis escribió algo que ilumina profundamente esta reflexión: las pequeñas acciones de bondad y amor son las que mantienen unido al mundo. No son los grandes discursos los que cambian el mundo, no son las promesas grandiosas, son los pequeños actos de humanidad que se repiten cada día, en silencio, en miles de lugares. Cada vez que tratamos a alguien con respeto, cada vez que decidimos tener paciencia, cada vez que elegimos la compasión en lugar de la indiferencia, porque al final de la vida, cuando todo lo demás se desvanece, queda algo que es profundamente verdadero. No seremos recordados por lo ocupados que estuvimos, seremos recordados por cómo hicimos sentir a las personas que se cruzaron en nuestro camino. La poeta y activista Maya Angelou lo expresó de manera inolvidable: la gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo los hiciste sentir.
Esa frase encierra una de las grandes lecciones de la vida. Cada día tenemos la oportunidad de dejar una huella invisible en el corazón de alguien. Tal vez no nos demos cuenta en el momento, tal vez nunca sepamos cuánto significó para esa persona, pero esas pequeñas decisiones, ser amables, ser pacientes, ser humanos, son las que realmente construyen el mundo en el que vivimos. Por eso, cuando salgamos mañana a la vida cotidiana, recordemos algo sencillo pero poderoso. Cada encuentro humano puede ser más importante de lo que imaginamos. Cada palabra puede ser más profunda de lo que creemos. Cada gesto puede convertirse en un recuerdo que alguien guardará durante toda su vida. Y quizá entonces descubramos una verdad que transforma nuestra manera de vivir. Que los momentos más importantes de nuestra vida no siempre llegan con grandes anuncios. Muchas veces llegan silenciosamente, disfrazados de pequeños actos de bondad. El escritor León Tolstoy decía: donde hay amor, allí está Dios. Y esa noche el amor se manifestó en algo simple, en paciencia, respeto y dignidad. Pero aún quedaba el momento más importante, el abrazo. La mujer lo abrazó con fuerza y luego dijo: necesito otro abrazo. Tal vez fue el último abrazo que recibiría en su vida, y el conductor, sin saberlo, se convirtió en la última persona que la abrazó. Los momentos más grandes llegan sin avisar. Vivimos esperando los grandes momentos, el gran éxito, el gran reconocimiento, el gran triunfo, pero quizás estamos equivocados. Quizás los grandes momentos son otros: un abrazo, una conversación, un gesto de paciencia, una mirada de comprensión. La filósofa Simone Weil escribió algo profundamente sabio: la atención es la forma más rara y más pura de generosidad. Prestar atención, escuchar, estar presente, eso es lo que verdaderamente transforma vidas. Esta historia nos deja una pregunta incómoda. ¿Qué habría pasado si el conductor hubiera tocado el claxon y se hubiera ido? ¿Qué habría pasado si hubiera estado de mal humor? ¿Qué habría pasado si hubiera decidido que no tenía tiempo? Tal vez aquella mujer habría pasado su última noche con alguien impaciente. Tal vez su último recuerdo habría sido la indiferencia, pero no fue así, porque alguien decidió ser amable. Y aquí está la enseñanza más poderosa de esta historia. Nunca sabemos cuándo un pequeño gesto puede convertirse en algo inmenso para otra persona. Como dice la última frase de la historia: la gente puede olvidar lo que dijiste, puede olvidar lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo los hiciste sentir. Esta idea fue expresada de forma brillante por Maya Angelou, y esa frase resume toda la historia. El conductor no cambió el mundo, no hizo algo extraordinario, pero hizo algo profundamente humano. Hizo que alguien se sintiera valorado, acompañado y digno. Y a veces eso es lo más grande que podemos hacer. Esta historia es una invitación a vivir de otra manera, a ser más pacientes, a escuchar más, a tener más compasión. Porque tal vez hoy o mañana o cualquier día nos encontremos con alguien que esté viviendo su propia última noche de recuerdos. Y tal vez nosotros podamos hacer algo sencillo: esperar un poco más, escuchar un poco más, abrazar un poco más, porque al final, cuando nuestra vida también llegue a su última estación, no recordaremos los días ocupados, recordaremos los momentos en los que fuimos verdaderamente humanos. Y entonces comprenderemos lo mismo que aquel conductor, que entre todos los viajes que hizo en su vida, ese fue el más importante. Si llegaste hasta aquí, te lo agradezco inmensamente. Si te gustan estas historias y sus reflexiones, suscríbete al canal para que no te pierdas de todas las que subimos. Con eso a mí me ayudas muchísimo. Comenta qué te pareció y cómo podemos aplicar eso a nuestras vidas. Deja una manito arriba si te gustó y así me ayudas a llegar a más personas y a compartir más de estas historias. Te espero en el siguiente video.